Vamos a hablar de leyes de ventiladores, pero haciendo un poco de contexto, pues primero vamos a hacer un comentario. Un ventilador mecánico es el elemento principal en cualquier sistema de ventilación y es importante entender su comportamiento, es importante saber que cada ventilador tiene una curva característica que define su comportamiento. Entonces es importante entender la relación que hay de caudal y presión. Hay que saber cómo leer el punto de operación. Hay que saber qué hay con la eficiencia, qué hay con el consumo energético. La curva característica depende únicamente del ventilador y no va a cambiar si no se modifica la velocidad a la que gira el mismo. Pero ¿qué hay con las leyes de los ventiladores? Las leyes de los ventiladores son principios derivados de la física que establecen cómo al cambiar una de las variables del ventilador, cómo modifica su comportamiento. ¿Qué variables? La velocidad a la que gira la hélice o el rodete, el diámetro de la hélice o el rodete y la densidad del aire. En la práctica, si nosotros tenemos instalado un ventilador mecánico, pues en realidad no vamos a tener ni variación de diámetro de rodete y seguramente tampoco va a cambiar la densidad del aire. Entonces, en la práctica, lo que nos gustaría saber es cómo se va a comportar el ventilador cuando hay variación de la velocidad a la que gira el ventilador, con la finalidad de poder simular cuál va a ser el comportamiento del equipo al incrementar o disminuir la velocidad a la que gira. Esto nos podría dar diferentes panoramas en diferentes condiciones de funcionamiento. Decíamos que todos los ventiladores tienen una curva característica. Las curvas características siguen las leyes de los ventiladores. Una de las leyes más útiles en campo es el caso de variar la velocidad de giro del ventilador. Con estas leyes podemos calcular, antes de hacer la modificación, saber cómo se va a comportar el caudal, cómo se va a comportar la presión, cómo se va a comportar la potencia consumida por el ventilador y el nivel sonoro. Si hacemos el supuesto que hay variación de velocidad, pero el diámetro de la hélice y la densidad del aire permanecen constantes, las leyes de los ventiladores nos van a decir que el caudal es directamente proporcional a la velocidad de giro del ventilador. Es decir, que si tú incrementas un 25% la velocidad del ventilador, vas a incrementar también un 25% el caudal que maneja el equipo. Sin embargo, esta variación de velocidad va a generar afectaciones sobre la presión y sobre la potencia consumida, y es muy importante preverlas para evitar cualquier daño con nuestro equipo. La presión es proporcional al cuadrado de la relación de las velocidades y la potencia consumida es proporcional al cubo de la relación de las velocidades. Entonces, si nosotros incrementamos un 25% la velocidad, vamos a incrementar un 25% el caudal. Sin embargo, la presión y la potencia consumida van a aumentar mucho más su valor. Motivo por el cual es fundamental apoyarnos en leyes de ventiladores cuando vamos a hacer una modificación de velocidad en campo, ya sea que queramos disminuir las RPM o incrementar las RPM. Además que hay muchos más ejercicios o supuestos de problemas en campo que podríamos resolver con leyes de ventiladores. Hay que recordar que en un ventilador existen dos velocidades. Está la velocidad del motor y está la velocidad del ventilador. Nosotros en campo podemos hacer una medición con un tacómetro de contacto, una medición sobre la velocidad a la que está girando el ventilador. Si nosotros queremos un poco más de aire, poder aplicar las leyes de ventiladores para saber si aumentamos un 10%, un 15%, un 20% la velocidad de ese ventilador, saber cómo se va a comportar la potencia y si el motor que tenemos instalado va a ser suficiente para poder soportar la nueva potencia consumida o si va a ser necesario incrementar la potencia instalada de nuestro ventilador. Ahora, en el supuesto que tenemos un ventilador que está haciendo demasiado ruido y que tal vez el caudal está un poco sobredimensionado, saber a qué velocidad tendríamos que reducir la velocidad de nuestro equipo para conseguir el nivel de presión sonora que nosotros estamos buscando. Esto nos podría dar una idea de qué tanto caudal vamos a sacrificar para poder llegar al nivel de presión sonora que admite nuestro proyecto.